para que hagan preguntas, que es más interesante cuando se da como un diálogo a que simplemente cuando se da como una charla y más en estas circunstancias. Les comento aparte que en cualquier momento mis perros ladran, molestan, entra alguien, y esto es la vida misma, así que voy a tener que interrumpir, o no, ojalá que no. Recién uno de los perros estaba como loco y quería que le dé bola, y no le voy a dar bola por una hora, así que puede ser que ladre. Bueno, empezamos. Que no dudan en hipotecar el futuro de los argentinos. ¿Quién quiere hipotecar? Dale, ¿Qué? Virginia, el ¿estás con fútbol algo de de los... lo... Ya, ¿Qué ya pasó, fue Virginia? silenciado. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, esperen que... ¿Estoy compartiendo ya o no? No, todavía no, Dani. Ah, perdón, perdón. Estaba sin compartir. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Bueno. En lo que es este proyecto del Paseo del Bajo, en realidad siempre a mí me gusta entender el pasado, el presente y el futuro, pero especialmente en este proyecto porque este proyecto se da desde lo que es el origen, diría, de nuestra ciudad y de nuestro país, ¿no? Es el punto neurálgico donde se fundó nuestro país. Y la fundación y el proyecto este tiene mucho que ver con las condiciones geográficas donde se encuentra, donde se fundó la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las condiciones geográficas originalmente eran esta ciudad con un borde indefinido entre lo sólido y lo líquido, seguramente cuando sus fundadores encontraron el paisaje natural era algo así, con lo que la relación con la costa, con lo sólido, no era nada fácil, ¿no? Los barcos se encallaban, tenías que tener cierta distancia. Sin duda, la definición y la razón de Buenos Aires tiene que ver con la condición geográfica. Y vale la pena en ese sentido entender lo que fueron, esta charla yo ya la di, algunos la deben recordar, pero no está mal repasarla, lo que fueron las dos fundaciones, ¿no? La primera fundación de Pedro de Mendoza, que fue algo así como un gran fracaso, que no se sabe exactamente dónde no se hallaron los restos, pero se calcula que fue más o menos alrededor de lo que es el riachuelo de los Naviros, que más o menos coincide con la dársena de barcos hacia el sur, con la dársena sur, y que se calcula que más o menos está en el área de Parque Lezama. Por ahí se estima que la primera fundación de Buenos Aires se hizo con Pedro de Mendoza. ¿Por qué ahí, ustedes si fueran navegantes y tuvieran que de alguna forma fundar una ciudad, elegirían un área de control, y esa área de control se veía dada por la boca de un riachuelo, lo que es el borde del Río de la Plata, y una loma. Entonces, Parque Lezama tiene un área elevada, y la razón seguramente de la fundación de que se haya hecho en Parque Lezama tiene que ver con esta situación de control. Ya la segunda fundación ya se hizo en otra de las lomas, que es en un eje central, que es donde hoy está la loma de donde está Casa Rosada, ¿no? Estos dibujos de Ulrico Schmid daban cuenta, Ulrico Schmid era un navegante que era así como un periodista que mandó a hacer estas ilustraciones una vez, era de origen alemán, cuando regresó contando un poco cómo eran las condiciones de esa primera o esa proto Buenos Aires, y acá se ve un poco lo que es algo así como el riachuelo, la condición media barrosa de los límites, tenía esta empalizada y este pequeño pueblo que era la fundación de Buenos Aires. Hay toda una historia, siempre digo que lo que sucedió
en la primera fundación de Buenos Aires es una metáfora de lo que nos pasa a los argentinos, pero ya en estos dibujos se ven algunas situaciones. Se ve como los barcos para llegar al área firme, a tierra firme, no eran barcos de gran calado. Mendoza vino con barcos de gran calado y tenían que acercarse a la costa con barcos de bajo calado. El pueblo era un pueblo que estaba, una aldea, con unos ciertos límites, con una puerta, con la casa principal. ¿Ustedes ven mi mouse ahí? ¿Se llega a ver? Ah, ok. Perfecto. Con la casa principal de Pedro de Mendoza, que era la única que tenía un techo que no era de paja, ¿no? Con él, y con ciertas situaciones que hay un cuento muy interesante de Mujica Lainez, que cuenta, ustedes llegan a ver acá a algunos soldados que están colgados, ¿no? Y que ven que les faltan las piernas, ¿no? Y que ven que hay otra persona acá con una pierna por acá que la está agarrando, ¿no? Y acá adentro están faeneando caballos. Pasaron mucho hambre, había muchísima hambre, y el cuento que se llama El hambre, de Mujica Lainez, que realmente se los recomiendo escuchar, y hay una versión, que a veces las paso en algunas charlas, que el cuento es contado por Laiseca, casi como un cuento de terror, cuenta la relación de lo que sucedió en esta escena, en que eran un poco asediados por los indios, y por esta razón tenían hambre, no había que comer, y se morían de hambre, terrible el hambre que había ahí. Todos tenían hambre, Mendoza tenía sífilis, estaba muriendo, deliraba, y un par de hermanos decidió, unas personas fueron colgadas por comerse unos caballos, y un par de hermanos muertos de hambre deciden ir a comerse las piernas de los soldados que habían sido ejecutados y colgados en las afueras de Buenos Aires, ¿no? Entonces, de alguna forma es una metáfora de cómo los argentinos nos seguimos comiendo entre nosotros mismos, y la grieta venía desde el origen. Ya la segunda fundación, que es la que de alguna forma estableció la ciudad de Buenos Aires, fue planteada con las prescripciones de las leyes de Indias, que para ciudades costeras, que obviamente prescribían la formación de un fuerte amurallado de manera asimétrica, una plaza y una grilla de aproximadamente de 100 varas por 100 varas. La vara era una unidad de medida que venía dada por el bastón del virrey, que era 86 centímetros, así que de manzana a manzana, de esquina a esquina, tenía 86 metros por 86 metros, más 20 varas de calle, y con esa grilla se fue armando este tejido, que era una grilla muy, si se quiere, apropiada para lo que eran las pampas, ya que no tenía límites y esto podía crecer de manera indefinida. Estas son algunas de las imágenes del viejo fuerte San Miguel. Todo esto van a ver que tiene sentido en relación a lo que pasa ahora. Algunas de estas partes están en la actualidad bajo tierra, ¿no? Estas son las primeras imágenes. Fíjense cómo la gente caminaba por el agua, lavaba su ropa por el agua, los caballos podían entrar caminando a esta zona barrosa, y estaba el muelle, el fuerte San Miguel elevado en esta barranca. Y estas son daguerrotipos, una imagen verdadera de lo que era la costa de Buenos Aires a la altura más o menos del centro, ¿no? Ven que los límites eran muy difusos y no quedaba muy claro lo que era la costa de Buenos Aires. Con lo que nuestra costa es completamente artificial, de natural, no queda nada. La ciudad fue creciendo, se fueron consolidando los límites, ¿no? Acá se ve ya a la altura de lo que es Leandro de Nealem, la costanera, y se fue conformando la ciudad con un eje central a partir de la construcción, después de lo que fue el viejo fuerte San Miguel, de lo que es la aduana de Taylor, que también es parte del proyecto en la actualidad, con un muelle que en un principio iba a 300 y después se estiró a 400 metros adentro, para que los barcos de gran calado puedan bajar sus bienes, y los botes de bajo calado
podían entrar directamente a la aduana de Taylor por estas dos puertas, ¿no? Y se bajaba también por estas rampas, se subía al área de Buenos Aires, había una estación de tren acá, ¿no? Y este otro muelle, a la altura de la calle Perón, era otro muelle que era el muelle de pasajeros, ¿no? O sea, los barcos que llevaban gente y traían gente de Europa, dejaban a las personas en este muelle. Y todo eso construyó el borde actual de la ciudad de Buenos Aires, que ustedes ya conocen, y todo eso sucedía por acá. Entonces, parte de este concurso que les voy a mostrar tiene que ver con estas condiciones históricas y geográficas al tener una costa muy, muy barrosa y con poco profundidad, la ciudad siempre vio como una oportunidad el crecimiento hacia el río, ya que era muy fácil crecer. Entonces, muchas de sus infraestructuras se fueron colocando hacia el río. Ya la primera, obviamente, fue la aduana de Taylor, después fue Puerto Madero, después fue Puerto Nuevo, después fue el Aeroparque, pero todas las piezas de infraestructura grandes se iban colocando contra el río, con lo que generaba una paradoja de que cada vez más el río se alejaba del tejido urbano, y este concurso tiene que ver con esto, ¿no? De los porteños, nos jactamos de llamarnos porteños, pero tenemos muy poca relación con todo lo que es el puerto y con todo lo que es el río. Así que a lo largo de los años, los proyectos, hay muchos proyectos que tratan de manera constante de relacionar como se pueda con estos pequeños cruces y estas flechas que están por acá, con los puentes de Puerto Madero, con algunas relaciones que hubieron a la altura de la Plaza San Martín, siempre con la intención de acercarse al río que se nos alejaba cada vez más por esta situación de infraestructura, de crecimiento de la infraestructura contra las áreas más fáciles de crecer, que eran las áreas del río. Habrán escuchado de muchos proyectos, entre otros, por ejemplo, lo que era la Aeroisla. De hecho, para el actual Aeroparque se fue creciendo, se están haciendo estacionamientos, pero siempre es como un área de, entre comillas, de oportunidad. La propia reserva ecológica, que de natural no tiene nada, pero es una reserva, tiene que ver con cuando se hicieron las autopistas en la época de los militares, se hicieron lo que se llaman los albardones, que eran una serie de caminos, y a los costados de esos caminos elevados se iba tirando todas las demoliciones inicialmente de la autopista 25 de Mayo, hecha en la época de los militares, y se armó esa especie de gran isla que después se tornó en una reserva ecológica, donde por supuesto fue un área muy, muy apetecida por los desarrolladores que querían en su momento extender el tejido de la ciudad de Buenos Aires hacia la reserva ecológica. Finalmente, por las cosas del siglo XX, quedó como reserva ecológica y es realmente una muestra de lo que es la flora y la fauna del borde de la ciudad de Buenos Aires, pero ahí abajo está lleno de basura y demoliciones, ¿no? Y frente a esta situación del problema de la relación transversal este-oeste en la parte central, la relación con el tejido y el río, también la relación norte-sur es un problema que tenía la ciudad de Buenos Aires de integración, especialmente con lo que tiene que ver con la autopista costera, que es un proyecto que tiene casi va desde el año 66, ¿no? Y ese proyecto que hoy es la autopista Ilia hacia el norte y lo que es la autopista que va a La Plata hacia el sur, siempre se vio como cortado en el área central. Era el gran dilema de los proyectos. Creo que hubieron 50 y pico de proyectos para resolver el tema de la relación entre autopistas, que sin que genere otra nueva barrera en la relación con el tejido de la ciudad. Y finalmente, estos son algunos de los proyectos donde se pensaba pasar la autopista, algunos por la reserva ecológica, otros por el borde interno de la reserva ecológica, algunos se pasaban por debajo de los diques,
otros elevados, otros por debajo en túnel, otro, bueno, finalmente de todos estos proyectos que se evaluaron 25, pero hubieron como 50 y pico, quedaron 7 alternativas finalistas, y la alternativa final fue la decisión que se tomó de hacerlo en un viaducto, no, perdón, sí, no en un viaducto, en una depresión, en un túnel sin tapa, porque la decisión de hacerlo sin tapa tiene que ver con que ahí iban a transitar básicamente camiones. Se decidió que iba a ser la entrada del puerto de Buenos Aires, y como van a ir camiones, y van a ir camiones con combustible, hacer la tapada era muy peligroso, implicaba unas cuestiones técnicas muy complejas, pero finalmente se decidió hacerla enterrada, destapada, con alguna serie de cruces y puentes peatonales, y donde solamente iban a transitar camiones, no iba a transitar automóviles. Eso lo que ayudó es realmente alivianar la relación entre norte y sur, y hacer posible, no sé si ustedes recuerdan, hace 5 o 6 años, la avenida Huergo y la avenida Madero eran una pared de camiones, ¿no? Era imposible cruzar para acercarnos con el río. De alguna forma eso ayudó. Y eso este paseo del Bajo, que es un eufemismo porque no es un paseo, se lo llama paseo a esta autopista del Bajo, sí generó este concurso que fue el concurso del Paseo del Bajo. Las condiciones también históricas de lo que es el área central tenía que ver con una serie de parques que en el año 30, 37 eran parques, y como ven, la traza detrás de los parques de la Casa Rosada iba o se empezaba a relacionar con el tema de la costa, y eso con el tiempo se fue degradando, empezaron a generarse estacionamientos, helipuertos, etcétera, etcétera, y se volvió a esta situación de que todo lo que se llamó después Parque Central era otra de las grandes barreras entre el tejido y el área portuaria o el área del río. Así que estas son las condiciones que nos encontramos para lo que es el área central, el Parque Central, donde había una serie de parques sin ningún tipo de conexión. El ejército argentino con el edificio había tomado la plaza de armas y se había apropiado de gran parte del parque frente al edificio, creo que es el edificio Libertad, no me acuerdo el nombre. En la plaza que es donde nos vamos a encontrar, Presidente Perón, gran parte de esta plaza, cerca de lo que es el edificio de la aduana, había sido tomada por un gran estacionamiento. La Rábida, que es esta curva para alejarnos un poco de la Casa Rosada, también había generado unas barreras urbanas en los dos sentidos. Acá había un gran estacionamiento, había un helipuerto, acá había una estación de transferencias de micro, y había quedado como placita esta, y esta plaza bastante degradada, o sea que tenía muy poco de parque central, ¿no? Estas son algunas de las imágenes originales de lo que era el área central, lo que es Puerto Madero, y la situación actual del Puerto Madero. Con todas estas condiciones históricas se lanza el concurso del Paseo del Bajo. Este concurso del Paseo del Bajo se llamaba Concurso para el Parque Lineal, y después se llamó Parque Central del Paseo del Bajo y Entorno, una serie de eufemismos como que era propuestas, Concurso Nacional de Ideas y Propuestas Urbanísticas. Todas estas palabras tienen que ver con la futura contratación de los arquitectos para que se involucren o no, o sea, al ser concurso de ideas no era vinculante, y cuando hablas de propuestas urbanísticas es más vago todavía. Pero bueno, surge este concurso, que, como les decía, tenía dos objetivos: una serie de propuestas urbanísticas para el área que va entre la avenida Belgrano y la autopista, y desde Paseo Colón hasta Huergo, y lo que se llamaba la propuesta de ideas, que a su vez tenía dos áreas
importantes. La propuesta de idea tenía lo que es el Parque Central y el Parque Lineal del Paseo del Bajo. El Parque Lineal del Paseo del Bajo eran esos parques muy finitos a lo largo de lo que era la trinchera del Paseo del Bajo a ambos lados, ¿no? Y el Parque Central sí, ya iba desde lo que es Avenida Belgrano hasta el frente del CCK, que es la calle Sarmiento. Y un poco con todos estos antecedentes en mente, las primeras ideas, los primeros conceptos tenían que ver con esta transversabilidad que queríamos agregarle en sentido este-oeste y el nivel de conexión que tenía que tener la ciudad, digamos, todos los parques en sentido norte-sur. A partir de esta lectura, lo que empezamos a detectar posibles nodos o relaciones en algunos puntos que eran posibles relacionar, que coincidían con algunos de los puertos, obviamente con el Puente de la Mujer y con el eje cívico-histórico, con algunas situaciones como la puerta de entrada del sur, que es la autopista 25 de Mayo. Definíamos al nodo educativo donde se encuentra la Facultad de Ingeniería y la Universidad Católica. El nodo con el puente de lo que entendíamos que era la aduana, la actual aduana, que hacíamos una propuesta para movilizar ese edificio. Obviamente el eje histórico con la casa que va desde el Congreso, Avenida de Mayo, Plaza de Mayo, Casa Rosada, el Museo de la Aduana, el Puente de la Mujer, lo que llamamos el nodo cultural y de conectividad, donde estaba el CCK y la estación de transbordo de micros, que está ahí en la calle enfrente al CCK, y lo que definimos como el portal del norte, que es donde terminaba Puerto Madero, que era la puerta de entrada, digamos, del norte a la altura de la calle Córdoba. Entonces, con esta estrategia, la que habíamos llamado 10 ideas para el Paseo del Bajo, relacionábamos con una serie de proyectos puntuales, algunos se hicieron, otros se harán, otros nunca se harán, con estos cruces que eran 8 ideas transversales y 2 ideas que abarcaban lo que llamaban el concurso de ideas y el concurso de propuestas urbanísticas de relación en sentido norte y sur. Una de las transversales ya las comenté, las del sentido norte-sur tenían que ver, por ejemplo, con la peatonalización de lo que era la calle Bullard, y que esa calle iba a pasar de alguna forma por lo que es un memorial que hay donde hubo un centro de desaparecidos que está justo debajo de la autopista y conectaba con la calle Necochea, y Necochea conecta con el río, así que realmente era una relación que iba de punta a punta de la ciudad. La planteamos como una calle peatonal, y después había una serie de relaciones del otro lado de la avenida Paseo Colón, que también enfatizaban la relación norte-sur, ¿no? Cada uno de estos nodos tenía una cuestión de vial, ¿no? Había todo un tema de cruces, de loops, de circunvalaciones, pero digamos, todo esto tenía un sentido también desde la movilidad. Ahora vamos a ir por partes y un poco la propuesta que estamos haciendo. Hay unos problemas de la pantalla, espero que no se me joda la pantalla en la mitad de la charla. Una vez que hicimos la propuesta, bueno, tuvimos una suerte de ganar el concurso junto con Joan Marantz, Agustín Oliveri y Sergio Cavalli. Y nos contrató el gobierno de la ciudad para trabajar en el gobierno de la ciudad, no como arquitectos independientes, para lo que es desarrollar el Parque Central como primera etapa. Y con esta cuestión de integración en sentido norte-sur y en sentido este-oeste, un poco el parterre, o lo que son el parterre, se entiende lo que son las divisiones de los caminos y los lugares absorbentes, iba a ser algo así como una especie de pentagrama
donde la idea, no sé si ustedes recuerdan, pero la gente caminaba solamente por el borde de todo esto. En realidad el borde era mucho más profundo, porque la rabia era mucho más grande. Y la idea es que realmente se dé la relación a lo largo de todos estos parques. De ahí un poco estos parterres tipo pentagramas que iban colapsando, entre comillas, con la traza natural de algunos de los árboles, así que algunos caían en los caminos, otros caían en los que eran las áreas absorbentes, y estos parterres iban como cruzándose con áreas de estar, o sea, el área de circular era norte-sur y las áreas de estar eran en sentido este-oeste. Y dentro de lo que es este parque central está el eje cívico, donde se proponía, por un lado, a futuro el descubrir, que lo tenemos ahí en carpeta como proyecto, expandir el proyecto de la ampliación del Museo de la Casa Rosada, que lo hicimos en el año 2000, empezó 2009 y se inauguró en 2011, entendiendo que en este eje, y vuelvo a insistir que este es el área tal vez arqueológica más importante del país, en este eje fundacional están las huellas y los restos de lo que eran el viejo fuerte de San Miguel. Si alguno de ustedes fue al Museo de la Casa Rosada, en este lugar, o sea, justo debajo de la calle Hipólito Yrigoyen, están los restos de una habitación del viejo fuerte San Miguel, o sea, es el área fundacional. Se encuentran los restos de lo que se llamaba los almacenes de la Real Hacienda, esta arquería que ya son parte del Museo de la Casa Rosada, el patio de maniobras de la aduana de Taylor, los restos de la fachada de la aduana de Taylor, y se sabe, porque hicimos una serie de excavaciones, y encontramos los restos de la aduana de Taylor. Entonces, parte de la propuesta que tenemos es excavar la aduana de Taylor, descubrir todas estas columnas y hacer algo así como un parque arqueológico. Eso está a 7 metros de la actualidad. Esta es la superposición de lo que era la aduana de Taylor con la actual Casa Rosada. La Casa Rosada también es una especie de metáfora de los argentinos, porque no se saben que nunca fue una sola casa, son varios edificios juntos, y como ven, en el año 30 acá, de este lado, se trazó la calle Hipólito Yrigoyen, y para eso se tuvo que demoler el ala simétrica de este lado, o sea, esta casa tenía una simetría que ya no la tiene más. Así que nos vamos fagocitando desde la época de Mendoza, después hasta los años 30, constantemente íbamos demoliendo y cuidando nuestro patrimonio de esta manera. La casa, la aduana de Taylor se la demolió y se la tapó, los autos no se llegan a ver cómo circulaban por ahí, hasta que en la época de más o menos el principio de la democracia, en el año 82-83, se descubrió el patio de maniobra de la aduana de Taylor y se desvió Alem con Paseo Colón para poder eventualmente disparar este proyecto que finalmente fue el Museo de la Casa Rosada. Esta es un poco la propuesta, que a partir de la traza de la Nueva Rábida, que para poder hacer eso hubo que trasladar el museo, el monumento de Juana Zurduy, se lo trasladó, que creo correctamente, frente al CCK, porque justo por ahí pasaba la nueva traza, la nueva traza de la Rábida, pero la propuesta que estamos haciendo es la ampliación del museo y reconstruir el eje histórico con los parterres que inclusive internamente los parterres tenían que, con sus plantaciones, eran como insistentemente en sentido norte-sur. Y los cruces peatonales se dan transversalmente en situaciones entre los parterres y en el eje principal. Esta es un poco la imagen del croquis de lo que es la aduana de Taylor, de la futura ampliación de la aduana de Taylor, del Museo de la Aduana de Taylor, con un posible ingreso al museo por acá abajo. Son todos esquemas conceptuales, todavía no está muy definido cómo se haría, ¿no? Pero para poder verificar esto, y en el año 2018 excavamos y llegamos a estas megas columnas que en realidad no pertenecían a la aduana de Taylor, sino a un proyecto que había realizado Thaís de una gran plataforma, una gran escalinata, que estas columnas
que tienen como 2 metros de diámetro, apoyan en los restos de la aduana de Taylor, y cuando se hicieron esas excavaciones, en esos pocos metros cuadrados que hicimos, encontramos toda esta cantidad de piezas arqueológicas, y sabemos que cuando se haga la excavación completa, que son como 6.000, 7.000 metros cuadrados, con una profundidad de 6, 7 metros, vamos a encontrar gran parte de los restos históricos de Buenos Aires. Como les decía, voy a empezar a contar algunas partes, porque es un proyecto muy grande y se cuenta por partes. Una de las piezas que tuvimos que empezar a pensar y diseñar, voy a empezar por algo chiquitito, era el traslado del monumento de Juana Zurduy, que se lo trasladó de lo que era el eje de la Casa Rosada, para que pueda pasar la Rábida, al frente del CCK, y lo que originalmente estaba, en vez del monumento a Juana Zurduy, era el monumento a Colón, que se lo trasladó a la Costanera. Todas esas movidas, por supuesto, tienen algún significado simbólico, ideológico, que me parecen algunas cosas que están muy bien. Pero básicamente el monumento, que a mí personalmente no me gusta, parece un monumento de otro siglo, pero nos pidieron que diseñemos el basamento de ese monumento, entendiéndolo como parte del paisaje de lo que es el Parque Central. Y la propuesta que hicimos en su momento era hacer ese basamento como un basamento de espejo, era como que esté flotando ese monumento, ¿no? Y que los parques continúen y que no sea realmente un tapón que tape violentamente lo que era la fachada del CCK. Esta propuesta fue objetada por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, nos parece una tontera, pero finalmente logramos que sea en un granito pulido, y que realmente hay momentos en que refleja muy bien y de alguna forma deja de tener ese peso tan fuerte, porque esto está montado en una estructura. Adentro hay una cápsula del tiempo que fue donada por el gobierno de Evo Morales y que había que albergarla, así que esto está vacío, pero tiene una altura de 3, 4 metros, y era una pieza que iba a interferir visualmente, y este era un modo de pensar de alguna manera, ¿no?, que esto podía ser, entre comillas, invisible. Y esta pieza está colocada acá en el eje, creo que está bastante bien colocada, pero cuando uno la ve en el lugar empieza a no ser tan pesada como hubiera sido si se hubiera hecho con una piedra opaca, o si no se hubiera hecho con espejo, que hubiéramos querido que se haga, pero no se pudo. Acá también se ve, y acá se ve el inicio de los parterres. Por supuesto que había intenciones de cruzar por las calles, pero como hay un nodo de movilidad con muchos colectivos y paradas, no nos dejaron. Ahí se empieza a ver los parterres con los lugares de descanso, la construcción del cruce peatonal. Logramos, después de unas grandes, arduas negociaciones, que el ejército devuelva la plaza de armas, que ellos llamaban, que era básicamente el espacio público tomado, así que logramos que la reja del ejército se limite a su propio edificio, y que ellos eventualmente puedan utilizar el espacio público como un lugar para celebraciones, pero que no sea la reja que antes ocupaba todo este lugar. Acá se ven algunos de los parterres generales, y dentro de cada uno de los parterres como las líneas de plantaciones con plantas todas nativas. Dentro de este lugar se hizo un gran estacionamiento de transferencia para micros y estacionamiento para cocheras para para el edificio de la aduana. Antes ocupaban la superficie, o gran parte de la superficie frente a la plaza donde nos vamos a encontrar, la Plaza Perón. Era un gran estacionamiento porque el edificio de la aduana tenía que tener estacionamientos, así que finalmente los trasladamos partes de acá y partes una playa de transferencia, que es lo que estaba en un costado originalmente del CCK. Algunas de las imágenes de las plantaciones del Parque Central, la plaza de armas donde se hacen los eventos militares, pero recuperada, digamos, para el público.
Esto que parece que se dice en 2 minutos fueron meses de negociaciones y que hacemos la reja de esta forma, que se abra, que se cierre, que no puedo, nosotros la seguridad, o sea, es bien complejo. Todo el sistema de parterres que tenía que tener en cuenta ciertas ejes o entradas, esto no podía caer en cualquier lugar, y los cruces transversales con áreas absorbentes, y un mobiliario que, si bien no era muy austero, era como elegante y más o menos razonable, sin apelar a grandes piezas de mobiliario, porque el presupuesto era muy bajo, manejando distintas escalas un poco más íntimas, otras un poco más grandes. Acá es donde nos vamos a encontrar, ¿no? Lugares donde estar. Siempre en las transversales habían bancos lineales o bancos que van como conformando los espacios. Esta asimetría tiene que ver que el monumento a Colón está puesto de manera asimétrica, bastante extraña, pero para un poco me comentaba Charlie la necesidad de entender el paisaje, y es una pena que la facultad no nos dé un curso de paisajismo a los arquitectos, pero para poder entender algo de lo que es el paisaje, y obviamente si me escucha un paisajista me tira con algo, trato de entender los elementos del paisaje de alguna manera, los visuales, no los que tienen que ver con lo biológico, de alguna manera como en la arquitectura, con ciertos vacíos, con ciertas masas de árboles, con ciertas líneas, con ciertos mobiliarios, uno puede construir espacios lineales, espacios vacíos, espacios llenos. Acá de alguna forma se ve lo que son las masas de árboles que conforman como si fuera un lleno, estos vacíos, algunas líneas con bancos que van como delimitando espacios, algunas situaciones vacías, pero digamos, lo que uno puede manejar sin ser paisajista de lo que es el paisaje urbano en un área cívica, esto no es un paisaje urbano natural, tiene que ver con esto, como construir los espacios con las herramientas del paisajismo, ¿no? Y una de las imágenes de lo que es el Parque Central, fíjese como las entradas a los estacionamientos los colocábamos dentro de lo que eran los parterres, para que de alguna forma desaparezcan. Por supuesto que se mantuvieron todos los árboles. Y esto que parece poca cosa, pero estas personitas que hoy circulan por todas partes, antes solamente circulaban por acá. Así que cuando uno ve que todo esto que funciona, a pesar de las discusiones, de las cuestiones que en Argentina no se llegan a hacer como uno quisiera, ¿no? Dejan algunos monumentos mal puestos, dejan algunas cuestiones que estaban por acá, que es esto que está por acá, que era una salida de subterráneos, que la gente, y que partió un poco, ven este camino y no lo dejan cruzar, y no quisieron sacarla por X cuestiones, que con el tiempo se saldrá, pero a pesar de todo eso está lo que es la estructura del paisaje que conecta el norte con el sur, ¿no? Y acá se empieza a ver un poco mejor lo que es la relación norte-sur y la relación este y oeste. En cuanto a lo que es el parque lineal, que el parque lineal no es, vuelvo a esta imagen porque es algo muy difícil de dibujar, porque es un fideo finito y largo de 3 kilómetros, que tienen algunas partes muy pocos metros, otras partes 30, 40 metros, que va a más o menos de lo que sería la avenida Córdoba, en ambos lados, hasta la avenida Brasil. Y a lo largo de este parque lineal va generando situaciones o eventos distintos que lo denominamos nodos, y que de alguna forma fuimos diseñando esos nodos a lo largo del parque lineal, ¿no? Algo hablé en un principio, porque estaba en la idea principal, lo que se llama el dique 1, entendíamos que era el nodo de la cultura urbana, por eso debajo de la autopista, donde ya la autopista se dirige hacia el sur, había todo un skate park, llamamos el Portal del Sur, con un tratamiento en el terraplén a esta puerta de entrada a la ciudad de Buenos Aires, con una serie como de jabalinas de luz que se veían desde abajo, pero también se veía desde la autopista. El otro, en lo que era ya la entrada del dique 2 y el nodo educativo, proponíamos, bueno, a lo largo del parque lineal, una serie de eventos que tenían que ver con
con estar, permanecer, áreas donde los estudiantes se podían juntar. Estos son toda la facultad de la Universidad Católica, y entendíamos que todo lo que es la gente de la Facultad de Ingeniería también podía utilizar esto, dentro del contexto de que peatonalizábamos la calle Bullard, y como ven este círculo que estaba por acá, proponíamos un puente circular que relacionaba lo que es el pasaje Giuffra, que está en eje con la casa, con la Facultad de Ingeniería, que aterrizaba, digamos, en las plataformas altas de la Facultad de Ingeniería y empezaba a relacionar todo este sistema con el río. En el dique 3 hay una serie de nodos. Estaba el nodo de la aduana, que propusimos una fuente, cuyo, digamos, es el único edificio que tiene una cuadra de largo, digamos, que va de calle a calle. Está limitada por 2 calles, y propusimos ahí una fuente con un infinity pool, que por supuesto no se hizo el infinity pool, se hizo una fuente cualquiera y ahora está en muy mal estado, espero que algún día se la arregle. El nodo de defensa, del edificio de defensa, que no es poca cosa, porque acá hay otro tema que es bien complejo. Todos estos cruces que ustedes ven acá, ¿no? Y ven que acá hay un cruce distinto, y en el nodo de defensa también hay un cruce distinto, después siguen los cruces chicos. Son cruces, pero en realidad son estructuras que hacen que las paredes del Paseo del Bajo no se caigan, y estaban ya prediseñadas. O sea, para dar cuenta de las situaciones edilicias que habían, tuvimos que lidiar con los ingenieros pidiéndoles que ensancharan este nodo, que lo pusieran al eje con la aduana de Taylor, y que obviamente modificaran todo el nodo del eje cívico, ¿no? Porque no caía en el eje de lo que es la Casa Rosada y el eje de Buenos Aires junto con el Puente de la Mujer. O sea que esto de alguna forma implicó revisar toda la ingeniería del Paseo del Bajo. Después estaba lo que denominamos el nodo de la conectividad, porque estaba este centro de, digamos, en este lugar se iba a hacer la estación principal de lo que es el RER. El RER era una estación de tren que unificaba con un sistema de trenes bajo tierra que iba a ir por debajo del 9 de julio. Eso se dejó de lado, pero en este momento iba a estar el nodo del RER. Y finalmente, bueno, con otro sistema de puentes parecidos a este circular, que era una puente en cruz que unificaba en la calle Córdoba lo que es la relación de buquebús con, no sé si a ustedes les pasó, bajar de buquebús y no sabes dónde ir. Y es como imposible, estás como en tierra de nadie, para poder cruzar transversalmente Córdoba, la avenida Madero, ¿no? Y poder de alguna forma llegar a lo que es el inicio de lo que es no, esto es Bullard, perdón, de lo que es la calle Bullard, que en este lado este es Bullard, ¿no? Y acá es Azopardo. Me estaba confundiendo de calles. O sea, todo esto relacionaba en sentido este-oeste y norte-sur las relaciones que se veían como impedidas en este nodo. Estas son un poco todas las propuestas que hicimos, que algunas se hicieron y otras no se hicieron. En términos de paisaje, había una propuesta a lo largo de ese parque lineal de generar distintos paisajes que tenían que ver con los distintos ecosistemas del país, desde la Pampa y el Delta, hasta la Pampa y el Espinal, y donde iba en distintas gradaciones, iban cambiando un poco los colores y el tipo de vegetación a lo largo del paseo, ya que era un paseo realmente lineal. Algunas imágenes peatonales que propusimos. Diseñamos todo el sistema de comunicación con una serie de tótems que finalmente tampoco se hicieron. Lo que era el diseño del skate park, que estaba interesante, se había trabajado inclusive en los cielos. Esto estaba debajo de la autopista, y en los cielos rasos de la autopista iban colgando unos sistemas muy similares a estos para generar como situaciones espaciales.
Se diseñó obviamente el mobiliario, se diseñó una serie de pérgolas que sí, estas más o menos se construyeron, que son los lugares donde estas son de circulación, y acá iban a haber unos mobiliarios para que los estudiantes en lo que llamamos el nodo universitario se puedan juntar. La fuente, que está construida pero creo que está media rota. Y todos estos cruces, que como les decía, son estructuras que ayudan a que no se caiga las paredes del paseo, de lo que es la autopista, en trinchera del Paseo del Bajo, que iban generando plazas que por un lado no podías cruzar por acá porque tenés las vías del tren y esto era como infranqueable, ¿no? Pero de alguna forma a futuro, cuando este tren no esté, van a generar una serie de cruces. El nodo de los edificios, el nodo de defensa, que la idea era generar una serie de torres donde se podía mapear la historia argentina en la propia fachada del edificio de defensa. Es un edificio que dudo que algún día se lo pueda remodelar porque es inmenso y es fantástico por dentro, es inmenso y está en pésimo estado, pero es una inversión infinita para los militares, dudo que lo hagan. Así que mientras no se pueda revalorizar ese edificio, la idea era generar estos mappings con esta fachada. Y frente al edificio de defensa se había hecho una plataforma doble, que fue complicada convencer a los ingenieros, donde simplemente había 2 pisos en pendiente, verdes, lisos, para tirarse, y como si fueran 2 libros verdes, para poder ver este mapping que se iba a proyectar en la fachada, que eran estos. Y ya entrando a lo que es el nodo cívico, la insistencia con este cruce, ¿no? Poder tener un cruce peatonal, el corte que se da en lo que es el Parque Central con esta plaza también de cruce, y esta escalinata que en el fondo da cuenta del principio de esta charla, que tenía que ver con la barranca, ¿no? Si esto es el área fundacional y esto es un área de barranca, quiere decir que esto está elevado por sobre esto, y de hecho el propio edificio del CCK, cuando ustedes entran por Sarmiento, van a ver que tiene como 2 metros de diferencia con la calle Corrientes. ¿Qué quiere decir? Que desde Corrientes va subiendo a la barranca de la Casa Rosada, donde originalmente por debajo estaba el viejo fuerte San Miguel. O sea, todo esto también da cuenta de estas situaciones de escalinatas, tienen que ver con lo fundacional. Y el puente de la mujer, que fue bastante bien puesto, porque de alguna forma reconstruye el eje cívico-histórico. Este dibujo, que era también precedente de lo que era esta gran escalinata, y esta plataforma es la que ustedes vieron que encontramos debajo de la aduana de Taylor, o sea, estas grandes columnas que sostenían esta gran plataforma, eran las columnas donde apoyaban directamente en las bases de la aduana de Taylor. No se ve la foto porque son 7 metros para abajo, pero créanme que apoyaba ahí abajo, y acá se ve la Casa Rosada entera, ¿no? Esto es lo que se demolió para que pase la calle Hipólito Yrigoyen. Y con ese precedente y de manera contemporánea, propusimos esta gran escalinata, que por un lado tenía que dejar pasar el tren con un cierto gálibo, tenía que unificar una altura, pasar por arriba del tren y volver a bajar, y esquivar lo que es el paseo, el paseo del Bajo, lo que llaman Paseo del Bajo. Por debajo, la propuesta, amén de salvar un gran árbol histórico que había a un costado, propusimos hacer porque esto está como dividido en 2, ¿no? Están las vías del tren que me parten un sector entre lo que es el muro histórico y las vías del tren, y el bajo escalera, que iba a ser en un principio básicamente un depósito para los parques, porque se va achicando mucho. Después propusimos en todo esto hacer el museo, un centro cultural gastronómico argentino, ¿no?
hicimos toda la propuesta, pero todavía están en discusiones a quién le pertenece todo este área, si le pertenece a Puerto Madero, a ciudad o nación, así que están en conflicto, ¿no? Pero básicamente la idea de esta escalinata tenía que ver con recuperar el eje, y el eje se da más o menos a esta altura, por eso colocábamos lo que era la parte de gradas para estar y ver a la altura del eje, y esta es la estación de movilidad de cruce. Esto iba en su momento a estar todo revestido, y iba a tener inclusive en los escalones un texto en la escalinata con un texto con la Constitución Nacional, que tampoco se hizo. Esta plataforma no toca el muro, y había una reja con iluminación que tampoco se llegó a hacer, estaba toda revestida en piedra, que yo calculo que un día se va a hacer, ¿no? De noche, como era esa fachada, los textos en las escalinatas, y en lo que era, vuelvo para atrás un segundo, la necesaria vinculación vertical para discapacitados de la parte superior e inferior, que era este ascensor, también se grababan los mapas históricos de la ciudad de Buenos Aires, y acá atrás estaba la puerta de entrada al ascensor, y eso a su vez iba a tener la sala de máquinas del ascensor iluminada como un faro en ese lugar. Eso no se completó, pero sí se pudo construir esa escalinata, así todo sin terminar, funciona y muy bien. El eje con el puente de la mujer, acá está el área de las gradas, que es donde se reconstruye realmente el eje, todo el sistema de cruce y la futura aduana de Taylor. Y la escalinata ya funcionando. Y realmente el día de la inauguración empieza, digamos, lo que pasó es que tuvo muy poco tiempo de uso, tal vez menos de un año, y enseguida vino la pandemia y esto no se pudo volver a repetir, salvo para lo que fue la inauguración. Bueno, eso es todo, hice un paneo bastante rápido. ¿Cuánto tiempo tarde, Popo? ¿Menos de una hora? Sí, menos de una hora. Así que bueno, son muchas cuestiones, fue un trabajo que realmente nos enorgulleció, que sea, y tuvimos la gran suerte de poder haberse construido, no como uno hubiera querido, pero sí se pudo hacer. En Argentina es una cosa muy difícil, pero por suerte está y funciona muy bien, así que ha sido un trabajo más que interesante. No sé si quieren hacer alguna pregunta, o esto lo vamos a poder ver en vivo el día 20. Charlie, Popo, Nacho. Tengo una pregunta que quizá tiene que ver un poco con arquitectura, pero que me genera una duda. ¿Por qué ¿Quieren que quedó pare de compartir así enterrado? nos vemos las caras, o querés una imagen? ¿Qué cosa? No, es una pregunta general. ¿Por qué quedó enterrada la aduana de Taylor? Esa parte no entendí. En No, porque general. se la demolió, porque, bueno, eso es todo parte de los grandes dilemas argentinos. Se hizo la aduana de Taylor, que era un edificio muy antiguo, el primer edificio de infraestructura importante que se hizo por concurso, fue el primer concurso que se hizo en Argentina, pero enseguida dejó de funcionar. O sea, el país creció y había que hacer Puerto Madero. Y Sí. para poder hacer Puerto Madero, se tuvo que demoler la aduana de Taylor. Pero como no se la demolió completamente, los restos de la aduana de Taylor, digamos, seguramente se los enterraron ahí abajo, quedaron, y muchos están ahí abajo. Ok. A ver con eso. Hay fotos donde se ve la demolición de la aduana de Taylor y ya Puerto Madero construido. También recuerden que Puerto Madero fue una gran disputa y conflicto entre Madero y Huergo. Paradójicamente, las dos calles divididas entre el norte y el sur, ¿no? El ingeniero Huergo quería que se haga el puerto nuevo, Madero, con algunos contactos y con un puerto, si quiere, más antiguo, quería que se haga el Puerto Madero, logró por sus contactos políticos
con Carlos Pellegrini, creo que era el presidente de turno, que se haga Puerto Madero, y ese Puerto Madero es muy paradójico porque no funcionó como puerto, duró 20 y pico de años como puerto nada más, y enseguida tuvo razón Huergo, ¿no? Que hizo un puerto más contemporáneo, más abierto, pero la paradoja es que toda la construcción fabulosa de Puerto Madero sirvió para casi 100 años después hacer lo que hoy disfrutamos de lo que es Puerto Madero en sí mismo, ¿no? Dani, yo te hago una pregunta que me anoté acá cuando estabas charlando sobre el diseño del Parque Central, que me parece está buenísimo y que le puede servir mucho a los chicos para la instancia en la que están, porque tienen una situación muy similar que también tienen como todo ese parque lineal y un vacío grande que genera su propio edificio por la superficie que tiene, del que también se tienen que hacer un poco cargo. Vos charlaste en un momento sobre tratar los elementos del paisaje, un poco como la arquitectura y esto del juego del lleno y del vacío. Más allá de lo que es vegetación y el solado, ¿cuál dirías o cuál les podrías recomendar a los chicos? Son como estos elementos que son poquitos el banco, el equipamiento, la iluminación. ¿Cuáles son esos elementos que a nosotros, por lo menos en el nivel de arquitectos en el que estamos, que de vuelta coincido en que estaría buenísimo tener al menos una introducción al paisaje en la carrera, pero bueno, no la tenemos? ¿Cuáles son esos elementos para que ellos puedan trabajar sobre ese público sin enroscarse demasiado? Porque sabemos que tampoco tenemos tantas herramientas. Mira, si me escucha un paisajista, nos matan, porque la visión más contemporánea de entender el paisaje no es, y es lo que un poco siempre planteamos con Mederico, que no es los aspectos visuales solamente, ¿no? Hay aspectos biológicos, hay aspectos de plantas nativas, que hacen que esto tenga un sentido, si se quiere, histórico, más parecido a lo que era el origen de la costa de Buenos Aires. Pero en términos yo diría en este caso, que es un parque tan cívico, digamos, hay distintos tipos de parques, hay unos que son mucho más cívicos, otros que son más parques urbanos más naturales, está la reserva ecológica, hay parques, hay plazas, hay plazoletas, hay bulevares, hay una serie de espacios verdes que son todos muy distintos. En este caso, esta geometría dura tiene que ver, me parece, con que es una plaza en el nodo central cívico de Buenos Aires, ¿no? Donde hay relaciones muy directas y el verde nos es más fácil diseñarlo de manera, si se quiere, arquitectónica que en términos como de paisaje natural. Puede ser criticado, puede ser no criticado, tratamos de que sí las áreas verdes tengan en cuenta todo lo que es el paisaje natural, utilizamos todas plantas nativas, pero todo ese aspecto yo creo que es primordial. Ahora esta segunda cosa que vos me sugerís, cuando vos sos arquitecto y tenés que definir espacio, los pisos también es un modo de diseñar, ¿no? Vos podés marcar un piso negro dentro de un ambiente blanco y estás definiendo un espacio. De alguna forma pasa lo mismo, entiendo, con las áreas secas y áreas absorbentes, ya sean verdes, ya sean pisos absorbentes, donde uno piensa en situaciones más rápidas, para caminar más rápidas, y claramente son las secas que van en sentido norte-sur, situaciones para estar, donde ahí hacemos áreas absorbentes para estar, ¿no? Y situaciones verdes, donde las plantas, algunas se pueden caminar, otras no, pero tienes distintas situaciones verdes, algunas que no se pueden pisar, que tenías plantaciones nativas, y otras áreas verdes que son con pastos, para poder disfrutar del pasto y tirarse en el pasto. O sea, como herramienta, como arquitecto, en este tipo de paisaje creo que estaba bien definir, no sé, por ejemplo, van a ver que muchos espacios, este espacio central, no están dando a verlo por acá, a ver, esperen un segundito. ¿Se llega a ver o se puso todo oscuro? ¿Se ve? No, se ve. Sí, sí. Bueno, pues yo no veo, algo pasó en mi computadora y no estoy viendo nada. Pero bueno, el espacio de cruce,
que es un área seca que cruza transversalmente. No estoy viendo nada, estoy viendo todo blanco en mi computadora. Ahora acá también se ve blanco. No, ahora sí se colgó. A ver, ¿se colgó? Bueno, voy a dejar de compartir. A ver si... Bueno, el área central, que es el cruce, donde después tenés la escalinata del Paseo del Bajo, se la definió con 2 bancos lineales que tenían como 30 metros cada uno, o sea, son varios juntos, y actúa de alguna forma como un límite, ¿no? Y si bien es un banco. Tenés, obviamente, algunas líneas, el paisajismo clásico de Taís utilizaba las palmeras, que no son plantas nativas, pero de alguna forma te enmarcaban y actuaban casi como una pared. Entonces, tenés situaciones de pisos, de bordes, inclusive parte de la direccionalidad norte-sur, la tratábamos de insistir con la colocación de la vainilla de los que eran los pisos que tienen una dirección, e insistíamos en esa dirección, más allá de las pendientes, que las pendientes las iba tomando con otras piezas. O sea, tratamos de, en términos de construir las direccionalidades, los pisos, los estares, los caminos principales, los caminos secundarios, todo lo que de alguna forma puede pasar en la arquitectura con los elementos del paisaje, ¿no? Respetando lo que había, no tiramos nada. En este caso, como había árboles añosos y teníamos esta superposición de este pentagrama, y en algunos nos caía en la mitad, y al fin y al cabo esos espacios son los más interesantes cuando se generaba como colapsaba este pentagrama con la traza natural de los árboles que existían en el lugar. No se quitaron ningún árbol, por lo menos en la parte del Parque Central. Así que básicamente eran los elementos. Después tenés algunos niveles de conexiones, que son otra layer, digamos, de conexiones puntuales que casi ni se ven, que son caminos que van de un punto a otro y no importa la direccionalidad norte-sur, a veces son en diagonal, que también de alguna forma se trazaron sutilmente, pero en general esos no los había muchos acá, no había caminos en diagonal porque la relación es norte-sur y también de manera transversal, y realmente vas a ver que no hay caminos en diagonal en el verde, porque la gente va, camina y después dobla, es casi como un parque muy urbano. Pero que es muy distinto a pensar en un parque más natural o pensar en otro tipo de parques que en este que es muy cívico. Están todos ahí en silencio, no le pregunta nada a nadie. No. Adelante. Perdón. No, que intimido mucho yo, Charlie. No, en realidad yo creo que tal vez lo que estamos hace mucho en el taller lo tenemos más naturalizado, estos proyectos que participaste, estos concursos. Pero bueno, la verdad que es como así, de la traza central histórica de la ciudad, es muy impactante. Es verdad lo de la pandemia, yo lo pude recorrer hace poco, con tiempo, por primera vez la escalinata, y bueno, está bueno tener esta mirada macro así antes de poder recorrerlo. Ahí yo una de las cosas que me pasó como peatón, que en realidad como que no venía recorriendo el parque lineal, sino de Plaza de Mayo, bajar por el costadito, y después cuando bajás la escalinata, que pasás por el costado de uno de los edificios de Puerto Madero, antes de entrar al Puente de la Mujer, sí. Que ahí está como esa escala rara, ¿no? Que hay como esos restaurantes laterales, que te da como una porque bronca. fíjate que cuando se hizo Puerto Madero y se hicieron los docks, no se consideraba el eje, si no ese dock no debería haber estado ahí, debería haber sido abierta. Lo mismo con lo que pasa en el dique 3, que nos estamos involucrando, en los silos, ¿no? La gran pregunta es si los silos deberían quedar, o de hecho van a quedar, porque es un monumento histórico, pero algunos pensaban, ¿no debería haberse demolido esos silos? Bueno, hoy quedan y tenés que lidiar con eso. Uno tiene que lidiar
no de manera ideal, pero sí de manera posible entre todas las cosas que sucedieron en la historia, ya sean buenas, malas, errores o virtudes, ¿no? Haber puesto ese dock ahí, bueno, pero tenés que lidiar con eso. Entonces, hicimos una propuesta en ese lugar donde está el dock, como vos decís, hay un estacionamiento para taparlo, por supuesto, como es área privada, es muy difícil, se quería hacer. De hecho, en el eje había una cámara transformadora, ¿no? Justo en el eje. Y bueno, intentamos sacarlo, no sé si finalmente se sacó o no, pero son todas las cosas que en Argentina, como que somos un país tan heterodoxo, tan complejo, ¿no? Con tantas layers, una arriba de la otra, que esas cosas se ven constantemente, ¿no? Se ven a lo largo de los nombres, a lo largo del tiempo, cuando seguramente habrá habido, en vez de un paisajista, un coronel o un cabo primero que diseñó y puso una estación de transferencia. Hay un montón. Si uno entiende la historia, entendés todas las complejidades. Yo siempre recuerdo que cuando hicimos el CCK, uno veía las capas de pintura y las pinturas verdes coincidían con la época de los militares, ¿no? ¿Y quién se le ocurre pintar verde un edificio histórico? Pero eran como verdosas porque eran los militares. Entonces uno va entendiendo, siempre digo que la vida se entiende para atrás, ¿no? Y entendés que esta superposición de cosas y errores y virtudes y demoliciones y la Casa Rosada que se demolió, ¿quién se le ocurre desde hoy ver todo eso? Pero es lo que somos. Y de alguna forma tenemos que convivir con eso y tratar de forzar para que las relaciones, en este caso norte-sur y este-oeste, se den más allá de estos accidentes, que a veces hasta mejoran la situación. Buenísimo. Bueno, vamos a intentar, como te decía Nacho, hacer uno de los temas que está ahí en agendas, que todos tienen así como un paño grande de parque, de paisaje. Me pareció como interesante esto que decías, que hay como unas líneas principales y después otras secundarias, ¿no? Con los sistemas de bancos y tal. Tal vez va a ser un poco la ejercitación de estas próximas semanas en paralelo con el edificio, que está así como en ajuste. El tema del paisaje es como más de sentido común. A veces tenés que relacionar dos puntos, una esquina y un nodo de, no sé, donde hay un monumento y una situación importante, una puerta entre un edificio, y tiene que atravesar un parque y no vas a hacer 90 grados. Entonces empezás a generar un paisaje que empieza a tener diagonales. En este caso era muy ortogonal porque la situación es muy ortogonal, porque es norte, sur y este-oeste, porque hay una trama y porque hicimos una serie de espacios de segundo orden que permitían estar, son esos cruces, pero en otros tal vez no es ortogonal, no hace falta que sea ortogonal. Claro, totalmente. Bueno, buenísimo la cita del próximo sábado, no del próximo, y buenísimo que se haya sumado esta agenda, así ya sobre el final de la cursada, Dani, con tu corrección del otro día, con esta charla y este paseo, para sumarle un espesor más hacia al final de muchos de la carrera y de este recorrido de PA. Bueno, y frente a los comentarios que escuchamos de algunos de tratar de hacer el jury presencial, algo vamos a empezar a considerar. Vuelvo a insistir, estamos en un momento muy complicado por todas partes, ¿no? De la política de la facultad, que no nos dan bola, digamos, tampoco podemos hacer un jury presencial si no nos proveen de los jurados necesarios, y ellos dicen que es, y nosotros no queremos hacerlo solamente presencial, como les dijimos la vez pasada, porque hay algunos estudiantes que están en sus casas y no pueden venir, y de hecho cuando levantamos las manos diría, no sé si hicimos una encuesta, pero creo que el 50% quería para un lado y 50% para otro, y queremos ver si podemos tener las condiciones administrativas que nos provee la facultad para poder hacerlo mitad y mitad. Ya estamos viendo en estos días a ver qué se puede hacer. No les prometemos nada, pero vamos a intentar. Sí, Lucía. Pensé que Lucía me decía. No, perdón.
¿Cómo, Lucía? No, no,